Okay. Regresamos a marcar la diferencia. Hay más detenidos en Boston. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de eso? Estamos ante una conspiración. ¿Y cómo reaccionamos ante esta conspiración, Manny? Bueno, yo no creo que haya tal conspiración. A los tres que arrestaron en Boston hoy, dos de ellos fueron arrestados porque parece que tiraron una mochila de este muchacho del que está preso. Los vio después del incidente y los han acusado de confabulación para obstruir la justicia. No que sean parte de la conspiración del terrorismo, aunque no se sabe todavía, pero hay en la queja criminal que presentaron en corte hoy, ahí dicen todos los datos del terrorismo, de todo, y de estos muchachos que parece que llegó ahí Joe Carr, le dejó la mochila y a los 3 días botaron la mochila. Que eso está un poco sospechoso. De todas maneras, eso va a ser obstrucción de justicia. Obstrucción de justicia, eso es, y decirle mentira a un agente federal también es un delito. Yo me enteré, perdona que te interrumpa nada más, que yo me enteré que el día de hoy, quiero compartirlo con ustedes, además de hablar, de que si un policía le pregunta a uno la edad y uno le miente al policía, o le pregunta la fecha de nacimiento y uno le miente, puede ser hasta 5 años de cárcel. Bueno, a un agente federal. A un agente federal, 5 años de cárcel. Puede ser, es una felonía en tercer grado y casi nunca te van a dar 5 años por una. Pero te pueden condenar. Te pueden condenar, sí. Por decir una mentira. Estamos hablando del crimen más grande que hemos tenido en los Estados Unidos en varios años. Creo que las personas que estaban involucradas en esto sabían perfectamente lo que estaba sucediendo porque se estaba viendo en la televisión 24 horas al día, particularmente en Boston. Entonces creo que ellos tenían una responsabilidad hacia el público, particularmente porque había un peligro todavía andando para el resto de la comunidad de Boston de haber tomado acciones que aparentemente no tomaron. Pues, el delito es ayudar a una persona a encubrir el crimen. Aunque ellos no sepan lo que estaba pasando, si tú ayudas a una persona, por ejemplo, tú ayudas a una persona después de un asesinato, si la persona llega a tu casa, dice, mira lo que tengo aquí, tengo la pistola, y tú dices, bótame la pistola. Y uno la bota, ya estás cometiendo un delito. No eres parte del homicidio, sino parte de ayudar a una persona a encubrir un crimen. Los musulmanes están diciendo, Manny, y precisamente, y esto es parte de la conversación que teníamos la semana pasada acá, que todos estos actos lo que provocan que personas como tú, que tienen una visión de que el Islam es radical y que no hay islamistas que no sean radicales, lo que va a profundizar es toda una serie de estereotipos en contra de ellos, que lo que pueden hacer es radicalizar a los más radicales y marginar de la sociedad norteamericana a los que son normales y provocar mucho más problemas en esta sociedad. No, bueno, yo no te he dicho que todos son radicales. Lo que te dije fue que el Islam es radical. Las semillas del radicalismo existen en la religión. Okay. Y si tú lees el Corán, es una serie de versos de Mohammed que muchos son de violencia, ¿okay? Y te van a sacar los que dicen que hay paz, etcétera. Esos versos los fabricó el profeta antes de irse de Meca, porque tú sabes que cuando él empezó la religión, la empezó en Meca. En la Biblia hay cualquier cantidad de ejemplos de violencia, desde que pudiéramos utilizarlo los católicos también para justificar violencia, y de hecho la hemos justificado, la violencia, a través de la Biblia también. ¿Por qué la violencia de la Biblia, el radicalismo de la Biblia, es diferente al radicalismo del Corán? No hay ninguna diferencia. Creo que las semillas están ahí en la Biblia, en el Testamento Viejo particularmente, de la misma manera que lo hay en el Corán. Creo que ya es tiempo de quitar estos estereotipos. Una de las grandes cosas creo que hizo el presidente Bush, y no que yo sea fan del presidente Bush, es cuando pasó el 9/11, que él tomó las medidas apropiadas para asegurar que en este país no hubiera un ataque en contra de los árabes y en contra de la gente de la religión islam. La religión islam es una religión igual que la religión cristiana, tiene una base fundamentalmente que compartimos muchos de los principios. Desafortunadamente, de la misma manera que hay gente en el cristianismo durante las épocas, créeme que todo esto del yihad y lo que se ha creado entre la enemistad entre los pueblos empezó con las cruzadas cristianas entrando en los países del Medio Oriente. Entonces las bases
no fue por la gente de Islam, pero por la gente que fueron cristianos que hicieron fue empezado por las cruzadas. Mira, el yihad empieza el primer día que Mohammed dice, vamos a tener la religión esta. Y empezó en la Arabia, y empezó matando gente en Meca, y hizo una masacre total de una tribu de judíos que habían ahí. Y los cristianos entraron en el Medio Oriente y empezaron a cazar. ¿Cuándo? En el Middle Ages. En el Middle Ages. ¿Cuánto tiempo hace eso? Son 12 siglos. Más de 1000 años así, tomando abusos en contra de los musulmanes. El problema del Islam es que y ahora estamos invadiendo los países musulmanes, estamos matando y tirando bombas en esos países, matando gente inocente. ¿Y qué tiene que ver eso con el cristianismo? No, tiene que ver mucho con el cristianismo. ¿Qué cosa tiene que ver? La gente que lo están haciendo son un país supuestamente cristiano, no un país musulmán. Y fuimos a ayudar a los musulmanes en Kosovo, ¿no te acuerdas de eso? Sí. Ok, en Kosovo, ¿y quién está dando la vida allí por los musulmanes? En Irak, en Afganistán. Pero están matando a los musulmanes. Tú dirás que están salvando a los musulmanes. Tenemos los musulmanes encadenados en Guantánamo, los estamos torturando, estamos matando y tirando bombas con los drones. Yo quisiera hablar de la diferencia entre las religiones, entre el catolicismo y el islam. Te voy a decir cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre el Viejo Testamento, como decía él. El Viejo Testamento es parte de la Biblia. Ajá, claro. Y el catolicismo es basado a lo que hay un nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Okay. El problema de las religiones, de las dos religiones, es que el Islam se estancó en el año 900. La iglesia y el cristianismo progresó y ha sido una cuestión de que a través del Espíritu Santo y de la iglesia todo ha progresado y las cosas que se hicieron no se hacen ya, porque aquí nadie puede decir que se están matando por religión. Al contrario, estamos matando por la religión, pero en diferentes. ¿Pero me va a dejar terminar o no? Mira, eso en Irlanda lo que pasó fue una cosa política, no fue religión. Lo que sí yo encuentro extraño que en el Islam hay dos sectas, los suní y los shia, que se matan todos ellos, todos los días se matan, todos los días se ponen bombas en Irak, todos los días ellos se matan entre ellos. ¿Qué religión es esa? Oye, pero estábamos matando los católicos y los cristianos en Irlanda de la misma manera. Pero ya te estoy diciendo que eso es una cuestión política. Sí, pero eran católicos, no es una cuestión de católicos de una parte geográfica. Sí. Eran católicos que estaban matando a los protestantes y los protestantes matando a los cristianos, los católicos en Irlanda. Y eso fue hasta hace 10 o 15 años. Entonces no me puedes decir que esto de la violencia por las cuestiones de religión es una cuestión sui generis a los islamos. No. Acabamos de recibir un tweet en Facebook, básicamente María Elena Montano. Dice, pobre Manny, te considero, tú marcas la diferencia, o sea, de que tú eres el que marca la diferencia en este programa en el día de hoy. En el caso a mí de la discriminación de los musulmanes, me comentaba un amigo los otros días, y tú lidias con este tema de la discriminación continuamente. Sí. Y sin lugar a dudas hay que tener cuidado con la discriminación. Pero aquí se discrimina muchísimo más a los homosexuales, a la comunidad homosexual, pero por muchísimo más que a la comunidad musulmana. Aquí se discrimina muchísimo más todavía a los hispanos, se discrimina muchísimo más a los negros que a los musulmanes, a los hispanos por ser hispanos, a los negros todavía se discrimina más por ser negros. Y tenemos que tener cuidado, pero lo que no podemos perder la proporción de que la discriminación es un problema consustancial con el ser humano, y que tenemos que proteger a todas las comunidades, pero no tampoco darle privilegios a una comunidad por sí. El problema es lo siguiente, estoy de acuerdo que aparentemente hay discriminación muy grande en contra de todos diferentes grupos, pero la realidad es que el gobierno americano, los agentes federales están infiltrando estos grupos musulmanes, están infiltrando la iglesia y no hay que hacerlo. No creo que lo deben hacer. Okay. Creo que si tienen causa probable o tienen sospechas razonables que cualquiera, cualquier grupo está violando la ley o es un peligro que lo deben investigar, pero solamente porque ¿en qué planeta tú vives? Musulmanes. No creo que los agentes federales deben estar entrando en las iglesias musulmanes para vigilarlo. Estamos viviendo un país... No, lo único que debemos hacer es permitirles que tengan sus madrazas, que lo único que se hace en las madrazas esas es hablar del terrorismo. Lo único que estudia en una madraza
es el Corán. Pero una de las cosas, Manny, que a mí me llama la atención de Estados Unidos es que una madraza en cualquier parte del mundo es peligrosa. Sin embargo, si la tienen en Arabia Saudita, tenemos las mejores relaciones con Arabia Saudita. Hasta ahora la mayor parte de estos ataques terroristas han venido de nuestro mejor, supuestamente, entre comillas, nuestro mejor aliado en el Medio Oriente, en el mundo árabe, que es Arabia Saudita. Y a mí me parece que hay un nivel de hipocresía tremendo cuando le decimos a los saudíes, si son saudí, no hay problema, pero si son yemení, atacamos a Yemen. Si son iraquíes, atacamos a Irak. Pero Arabia Saudita, no, Arabia Saudita hay que dejar que sus príncipes se vayan en aviones privados de aquí, y lo hizo Bush y lo hace Obama. Exacto. Y se olvida, y nos olvidamos de que el germen de todo este terrorismo comenzó con nuestro mejor aliado, y nadie menciona eso. Mencionamos a Siria, mencionamos a Yemen, mencionamos a Irak, mencionamos a cualquier cantidad de países, pero donde comenzó esto, ni Bush ni Obama han hecho absolutamente nada para lidiar con este problema. 15 de los del 9/11 eran de Arabia Saudita. ¿Sí? 15 de ellos, de 19. Eso y aquí estaban los príncipes, los parientes de Obama, y se le dejaron ir en aviones especiales. Sí. Eso es una vergüenza para la administración de Obama. Esto tiene que ver con el negocio. Estas familias tenían negocio con la familia. La gente con quien está hablando Manny, que estaban liberando los saudíes que se fueron de este país, muchos de ellos eran familiares de gente que hacían negocio de petróleo con la familia Bush. Entonces, mucho de esto tiene que ver con los negocios y los intereses creados en este país con todo el negocio del petróleo en Saudi Arabia. Yo creo en eso también. En Arabia Saudita, el problema es que son fanáticos totales, porque hay una secta que se llama Wahhabismo. El Wahhabismo. Que eso es lo peor de lo peor. Y lo más radical que hay. Yo no digo que hay gente que es buena en el Islam, que quieren la paz, que quieren esto. No, me alegro que lo digas, porque en el último programa quedó en entredicho de que tú lo hayas dicho, y algunas personas me llamaron a decir, ¿cómo es que Manny se manifestó de una manera tan generalizada en contra del Islam? Me alegro que aclares esa posición. La posición mía es la siguiente. En el Islam hay gente buena, y hay gente que cree en la paz, hay gente que cree en tener una vida normal. Pero lo que estoy diciendo es que si se van a concentrar en lo que dice el Corán, en el yihad, porque el yihad está ahí, está escrito, la violencia está escrita, y hay gente que no quiere pasar de esa etapa del Islam, que no quieren remontarse al modernismo, y hay gente que sí, pero el problema es que, y dicen que es una minoría, pero una minoría que yo no creo que es una gran minoría. ¿Qué te quiero decir, Manny, que quiero insistir en esta cuestión del problema político? ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo Occidente le convino precisamente, y el mejor ejemplo es Arabia Saudita, que el mundo árabe lo gobernaran todo este tipo de gobernantes que utilizaban la religión también para mantener a toda esta gente dormida. Y Occidente miraba hacia otro lado cuando se violaban los derechos humanos de los árabes. Occidente miraba hacia un lado cuando los niveles de corrupción en el Medio Oriente se disparaban por el techo, porque nuestros empresarios se beneficiaban de esa corrupción y se beneficiaban de esos sistemas. En estos momentos ha empezado una revolución tardía en el mundo árabe, pero yo creo que la complicidad de que el mundo árabe no haya evolucionado hacia la democracia, hacia niveles de vida que no todos compartimos, nosotros en Occidente somos muy, pero muy culpables de que eso haya sucedido. Desde Irán, desde el Shah de Irán, desde que los ingleses dividieron eso a su antojo, básicamente las consecuencias de todas esas cosas, muchas responsabilidades. En el Islam no vas a tener democracia como la conocemos nosotros. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. No la vas a tener. La hemos tratado de meter en Irak, en Turquía. En 2 años, vamos a hablar de Turquía, pero en 2 años, me queda un minuto. En Turquía, Tartuk lo hizo y ha funcionado. ¿Y ahora quién está regresando al poder? Igual que ha pasado en muchos países nuestros que hemos perdido la democracia. Están regresando ahora. Empezar a la historia real. La realidad es que los Estados Unidos le estaba dando dinero a Osama Bin Laden cuando tenía él el poder de quitar los rusos de Afganistán. Estaban dándole dinero a la persona que se convirtió enemigo de los Estados Unidos. ¿Ustedes siguen esta discusión? ¿Quieren seguir este análisis? Sí. ¿Lo vamos a seguir? Seguro. Lo vamos a seguir. Ok, a nosotros se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Manny Vázquez, abogado criminalista. Muchísimas gracias, John de León. Una discusión tremendamente importante. Porque básicamente lo que estamos discutiendo es lo que se debería estar discutiendo en toda la nación, como nación que somos. Y hay diferentes visiones. Y todas pueden ser complementarias o excluyentes. La cuestión es tener la capacidad de entenderlas todas. Muchísimas gracias a todos ustedes por la atención prestada. Tallahassee sí igual, nada con los Dolphins, nada con el Miami-Dade y nada con Medicaid. Que Dios nos acompañe a todos. María Julia, nos fuimos.